¿Ya te diste cuenta que vivimos muy seguros de que el amor de Dios es eterno, es incondicional y de que nada nos va a separar de Él? Pero ¿qué pasa cuando alguien quiebra ese pacto de amor con Dios? O mejor preguntémonos, ¿será posible que un pacto basado en el amor incondicional pueda quebrarse? ¿Y si ese pacto de amor involucra también el amor al prójimo y no podemos amar al prójimo porque nos cuesta? ¿Qué repercusiones trae esto en nuestra salvación? Hay muchas preguntas que con tan solo pensarlas nos puede generar temor, pero la Biblia está apta para responder todas ellas y todas ellas serán respondidas en esta semana. ¿Quieres aprender más del pacto que Dios hizo con su pueblo? ¿Y te gustaría aprender cómo amar a tu prójimo, aun cuando humanamente ya no puedes? Quédate en este video hasta el final, que las respuestas están siempre en la palabra de Dios. Aquí iniciamos un nuevo estudio de la Biblia. Qué bendición poder estar juntos una nueva semana, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos está dando y qué mejor si no es aprovechándolo para estudiar su palabra. Así que bienvenido al canal de YouTube. Yo soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Perú y siempre va a ser una gran alegría para mí poder recibirte en esta comunidad. De manera especial un abrazo para aquellos que en esta semana se suscribieron, se unieron al canal y de esa manera ahora van a poder recibir cada semana los videos de estudio de la Biblia. Durante estos próximos 3 meses vamos a estar estudiando acerca del amor y de la justicia de Dios. Todo lo que necesitas es tener una Biblia para que juntos, a través de la palabra de Dios, podamos encontrar todas las respuestas que estamos buscando acerca de este tema. Quiero contarte que ahora YouTube nos está dando la opción de poder doblar el idioma. Es decir, este mismo audio que tú estás escuchando en español, ahora lo vas a poder escuchar en inglés. Y digo esto porque estoy seguro que más de uno de ustedes tiene algún amigo, alguna familia que su idioma principal es el inglés. Y justamente van a poder ustedes enviarle este video y en la configuración buscar la opción doblaje de idioma o doblar el idioma y van a poder colocar o marcar el idioma inglés. Así que de esa manera vamos a poder llegar a muchas más personas. Esperamos que esta comunidad siga creciendo y sobre todo preparándose para ese encuentro especial con Dios. Vamos a orar entonces para poder iniciar el estudio de esta semana. Dios eterno, muchas gracias porque tu amor nos alcanzó una vez más. Y queremos aprovechar este día, esta semana, para seguir aprendiendo más acerca de ese amor que tú tienes por nosotros. Que tu santa palabra a través del Espíritu Santo pueda calar en nuestro corazón y pueda llevarnos a reflexionar y tomar decisiones eternas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Empecemos nuestro desarrollo con el día domingo de la lección. Lleva por título El amor eterno de Dios. Y vamos a leer el libro de los Salmos. Vamos a buscar el Salmo 33 y vamos a leer el versículo número 5 que dice así. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Y esta es una realidad porque a pesar de que en el mundo hay gente buena y hay gente mala, gente con buenos intereses o buenas motivaciones y gente con malas motivaciones, lo cierto es que la misericordia de Dios abarca a todo el mundo y eso alcanza a toda la humanidad, aun cuando humanamente creamos o pensemos de que hay gente que no merece ya más el perdón de Dios. Pero lo que la Biblia nos enseña es que en realidad el amor de Dios, número uno, es un amor eterno y en segundo lugar es un amor incondicional. Por lo tanto, si es un amor eterno, si es un amor incondicional, significa de que en realidad Él nos eligió a nosotros y lo hizo por amor. No hay otra motivación fuera de ella. No pensemos que Dios nos eligió porque Él quería sacar un provecho nuestro. En realidad,
somos nosotros los beneficiados al ser aceptados y elegidos por Dios. Pero además de eso, hay un propósito de Dios de que Él nos ame tanto. Hay un propósito. Y el amor es un medio para que nosotros podamos alcanzar ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues la salvación. Es decir, Dios nos ama y a través de ese amor, Él quiere salvar al ser humano que hoy está perdido, al ser humano que hoy, por sus malas decisiones, están tomando caminos errados y hasta el punto de pensar de que tal vez ya no son dignos más de ser amados por Dios. Y yo comentaba esto un poco en la lección anterior, porque hoy en día hay mucha gente que se siente indigna de ser aceptados por Dios. ¿Por qué las personas llegan a esta conclusión? Quizá estoy hablando hoy para alguien que piensa de esta manera. ¿Por qué tal vez hay personas que están pensando de que no son más dignas de ser amados por Dios? Y hay muchas respuestas para esta pregunta. Por ejemplo, hay mucha gente que siente que sus errores ya sobrepasaron cualquier límite de gracia de Dios, o sus fracasos, fracasos que son quizás reiterativos, fracasos que son siempre en el mismo lugar, siempre en la misma condición o en la misma situación. Y hasta llegas a pensar de que si vuelves a enfrentarte vas a volver a caer. Mucha gente se siente que es indigna del amor de Dios, tal vez por su culpa, por errores del pasado que lo están atormentando hasta el día de hoy. Y estoy enumerando estas cosas porque en realidad todo esto tiene una solución. Hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que es indigno de ser amados por Dios porque tal vez llevaron una vida de sufrimiento. En su niñez, en su adolescencia, sufrieron a manos de la familia, a manos de los amigos, y esto a veces lleva al ser humano a la conclusión de que si en realidad Dios nos ama, ¿por qué permite el sufrimiento de la gente inocente? Y tal vez alguien de ustedes que está viendo este video ha crecido con ese pensamiento de que si Dios realmente habría amado a ti o a tu familia, no tendrías por qué haber sufrido de la manera como has sufrido. Y eso hoy te está llevando a pensar de que tal vez en realidad Dios no te ama o que quizá nunca te amó. ¿Te das cuenta? Estas ideas que a veces o en la mayoría de casos terminan por generar un concepto equivocado acerca de quién es Dios y de lo que Dios espera de nosotros y de lo que Dios quiere hacer por nosotros, tiene que ser contrastado con la palabra del Señor. Y si la palabra del Señor dice que todo lo que hay en este mundo está lleno de misericordia de Jehová, entonces quiere decir que en realidad Dios sí ama su creación. Y que por lo tanto la maldad, la injusticia y todas las cosas que hemos tenido que afrontar y vivir y sufrir a lo largo de estos años no vino de Dios, vino del mal, vino del padre del pecado, que es Satanás. Entonces, es un buen momento para contrastar cuál es tu idea, tu percepción acerca de lo que es Dios en tu vida o de lo que tú deseas que sea Dios en tu vida, y esas ideas contrástalas con la palabra de Dios para ver si están alineadas o la Biblia dice algo acerca de Dios y tal vez en tu experiencia y te estás aferrando tanto a ello, para ti Dios es completamente diferente a como la Biblia lo está presentando. Pero más allá de eso, y hablando del amor de Dios, el amor de Dios tiene un propósito, como lo mencioné, y era la salvación. Vamos a leer un texto más que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la Biblia lo siguiente: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay dos palabras importantes para resaltar aquí. La primera tiene que ver con retardar. ¿Por qué? Porque el Señor parece que está retardando su promesa. Mejor dicho, parece que se olvidó, parece que se volvió indiferente al dolor humano, parece que ya para Él no es una prioridad más volver a la tierra lo más pronto, lo más urgente posible. El concepto de retardar no siempre está asociado con algo positivo, está más asociado con algo más negativo. Pero es interesante de que en realidad su retarda, en realidad es para algo positivo. ¿Y qué es aquello positivo? Que en realidad Él está siendo paciente con nosotros. Esto es importante, porque a veces sí, estamos esperando que Cristo venga, queremos que Cristo vuelva. La pregunta es,
¿Estamos preparados para ese regreso? ¿O será mejor aprovechar estos días, estas semanas, este tiempo antes del regreso, este espacio de paciencia, este espacio de retardanza para que nosotros podamos colocar el carácter de Dios en nuestra vida y ser semejantes a Cristo Jesús? Es interesante porque muchas veces nosotros asociamos el concepto de retardar o de tardanza con una inacción, pero en realidad aquí no habla de inacción, aquí está hablando de misericordia, aquí está hablando de paciencia, que la paciencia de Dios es un acto de amor divino, un amor divino activo, activo porque en realidad Él está aún a través del Espíritu Santo tocando el corazón de las personas. ¿Para qué? Para que las personas puedan proceder al arrepentimiento. Por eso, si hoy tú aún estás con vida, es porque en realidad el Señor es paciente contigo, no queriendo que perezcas, sino queriendo que tú procedas al arrepentimiento antes de que Él vuelva por segunda vez. Vamos al día lunes de la lección, lleva por título El amor pactual. Así que básicamente el tema central para el día lunes es el pacto de Dios con su pueblo. Nosotros hemos estudiado ya esta temática, si no mal recuerdo, hace unos 2 años atrás. Así que por este lado te voy a dejar un enlace para que vayas a los videos donde ya hemos hablado acerca del pacto. Voy a hacer un resumen nada más breve acerca de qué significa el pacto, por qué se hacía un pacto, quiénes eran los que hacían los pactos. Pero antes vamos a leer el texto bíblico para poder entrar en el contexto. Y para eso vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo número 7, y vamos a leer los versículos 7, 8 y 9, que dice lo siguiente: ¿No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido? Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Un pacto era un acuerdo que se realizaba. Existían, en aquel tiempo, me refiero al tiempo del antiguo cercano oriente, 2 tipos de pactos. Un pacto entre un superior o una autoridad y un vasallo o un esclavo. Era el común, el típico pacto que se hacía en aquellos tiempos. Alguien con mucha autoridad, soberano, superior, con alguien que era inferior. ¿En qué consistía este pacto? Pues básicamente que el soberano le decía: mira, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a alimentar, pero tú tienes que ser leal a mí. Tú tienes que ser obediente conmigo y yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Interesante. Bueno, existía ese tipo de pacto entre un superior y un inferior, aunque también existía un tipo de pacto entre 2 pares prácticamente iguales. Estos pactos podían darse en un contexto económico, en un contexto político o también en un contexto religioso. Entonces, en el pacto lo que se hacía era definir derechos y responsabilidades. Ahora, yo te pregunto, entendiendo los 2 tipos de pactos, un superior, un inferior o 2 pares, ¿cuál crees tú que fue el pacto que hizo Dios con su pueblo? ¿Un pacto de superior a inferior o un pacto entre pares? Bueno, la respuesta es bastante fácil, ¿verdad? Fue un pacto entre un superior y un inferior. Ahora, cuando lo vemos de esta manera, uno puede llegar a pensar y decir: bueno, entonces Dios en realidad hizo un pacto con el ser humano para sacar provecho del ser humano y lo sirviera a él. Pero en realidad, cuando tú ves los textos que hemos leído, en realidad el pacto que Dios hace es un pacto por amor, porque el pueblo de Israel no era un pueblo numeroso, no tenía un ejército sofisticado, no tenía tecnología de punta. Vamos a utilizar este término que puede sonar un poco despectivo, pero en realidad Israel no tenía nada para ofrecerle a Dios. ¿Quién vería entonces a un pueblo que no tiene nada para ofrecer a fin de que ese pueblo gane algo que le puede servir a un superior?
Pues nadie, porque nadie veía a Israel con buenos ojos, pero alguien sí lo hizo, y ese fue Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa. Ante el mundo puede ser el más pequeño, ante el mundo puede ser el más insignificante, pero para Dios eres lo más precioso y lo más valioso que Él tiene en esta tierra. Y en esa condición es que Dios hace un pacto con la humanidad. Dios hace un pacto con su pueblo. Es verdad, Dios les ofrece no simplemente seguridad, Dios no les ofrece simplemente comida, bebida, una columna de fuego. No, lo que Dios les ofrece es estar con ellos en toda su caminata hasta la Canaán terrenal y luego hacia la Canaán celestial. Eso fue lo que Dios ofreció. ¿Qué iba a ganar Dios con eso? Nada. Por eso te digo, a pesar de que era un pacto de superior a inferior, el más beneficiado, el que sería mejor recompensado en este caso, sería justamente el inferior. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo por la humanidad, lo hizo sin interés, lo hizo con amor, tomó Él la iniciativa porque lo que Él busca en realidad es salvar al ser humano pecador. Pero ojo aquí, porque a pesar de que hay un privilegio de haber hecho un pacto con Dios, los privilegios también conllevan responsabilidades. Y es por eso que el versículo número 9 que hemos leído dice, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel. Mejor dicho, no dudes de que Dios va a cumplir su parte del pacto. Sin embargo, Él es misericordioso a los que aman o con los que aman y guardan sus mandamientos. Es decir, ese pacto que involucra privilegios para el inferior requiere también que el inferior sea obediente al superior. Por eso vas a ver a lo largo de la Biblia de que Dios siempre mantuvo su pacto, siempre fue fiel al pacto, aun cuando el pueblo no fue fiel. Pero no significa que todos los que salieron de Egipto entraron en Canaán. Muchos de ellos, la gran mayoría, por no decir casi todos, murieron. Porque el pacto se mantuvo. Pero tristemente, cada ser humano tomó su libertad de ser obediente o no al pacto. Vamos a ampliar más de esto en el siguiente día de la lección. Vamos al día martes de la lección, lleva por título Una relación condicional. Es interesante, ¿por qué? Porque a pesar de que el amor es eterno y el amor es incondicional, la relación sí es condicional. ¿Cómo es que esto puede suceder? Podemos entenderlo leyendo ahora Romanos capítulo 11, versículo número 22, que dice así. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Vamos a entender el texto en el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Aquí Pablo está hablando acerca de la salvación. La salvación para los judíos y la salvación para los gentiles. Es interesante porque sabemos que el mensaje del evangelio llegó a los gentiles porque los judíos no hicieron su parte. No aceptaron a Cristo. Se cumplió la profecía de las 70 semanas y empezó la predicación en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese contexto se presenta este versículo, donde Pablo hace una alegoría y usa la expresión ramas naturales, como de un árbol, para referirse a los judíos, y ramas injertadas para referirse a quienes, a los gentiles. Cuando habla acerca de los judíos, habla de cómo los judíos tropezaron, cayeron, fracasaron en ese ideal que Dios tenía para ellos de convertirse en la nación con el privilegio de predicar el evangelio a todo el mundo. Pero fracasaron de muchas maneras y principalmente dándole muerte a Jesús en la cruz y luego a los cristianos. Entonces, cuando el mensaje se expande y llega a los gentiles también ahora pueden formar parte de ese tronco, de ese árbol grande, que ese tronco es el tronco llamado salvación, donde en primer lugar se dio a los judíos y luego se injertaron, comenzaron a entrar ¿quiénes? Los gentiles. Y entiéndase por gentil
todo aquel que no era judío, pero que aceptaba a Cristo en su corazón. Frente a eso, lo que Pablo le dice ahora a los gentiles es lo siguiente, mira, no te jactes, versículo 18, no te jactes contra las ramas. Mejor dicho, no pienses que porque los judíos tropezaron, tú no vas a tropezar. No te jactes de eso. Lo que Pablo decía en otros versículos, el que esté firme, pues por favor mire que no caiga. Bueno, en ese sentido, Pablo dice, pues porque por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, les está diciendo los gentiles. Así que no te jactes, sino teme, porque el versículo 21 dice así, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, si Dios no perdonó a los judíos, pues tampoco a ti te perdonará. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien es cierto, el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios es incondicional, eso está bastante claro a la luz de la Biblia, lo que sí es condicional es mantener esa relación con Dios. ¿Por qué es condicional? Porque va a depender de que tú quieras tener una relación con Dios. O tal vez tus prioridades hoy en tu vida son otras cosas y no es Dios. Y estás intentando maquillar una vida cristiana cuando en realidad Dios tal vez no es algo importante en tu vida. O tal vez sí lo es, pero tus decisiones están diciendo lo contrario. Bueno, en ese sentido, la relación va a ser condicional. Porque así tú le digas a Dios, Señor, no te amo, yo me quiero ir de aquí, yo no quiero estar más en la iglesia, quiero vivir una vida lejos de la iglesia, lejos de la palabra, lejos de los principios, pues tú te puedes ir por la vida y Dios va a seguir amándote, porque ese es su carácter. Pero no vas a tener una relación. Y el problema de no tener una relación es que si permanecemos así, lejos de Dios, pues vamos a ser eliminados. Ahora, no porque Dios te busque para eliminarte, no porque Dios te vaya a buscar para matarte, para acabarte, no, sino porque en realidad Dios es la vida. Y si tú te alejas de Dios, entonces no estás en la vida y por lo tanto estás en la muerte. Es algo natural en la vida. Me dejo entender. Por eso, en realidad, lo que Dios nos quiere enseñar es que su misericordia es tan amplia, pero que también debemos tener cuidado de que su misericordia, por más amplia que sea, no nos va a proteger si mantenemos viviendo o si persistimos en rechazar su amor. Si persistimos en rechazar su ley. Me dejo entender. Entonces, la misericordia de Dios es amplia, pero la misericordia de Dios no te va a proteger si rechazas a Dios. Y en segundo lugar, la gracia de Dios, es verdad, nos salva, pero no solamente nos salva, sino que la gracia de Dios nos invita a vivir diariamente con Él. Esa es la maravilla que muchos no están experimentando. Piensan de que porque ya se bautizaron, que porque ya se entregaron, la vida está solucionada, cuando en realidad es una invitación de aceptar la gracia para que esa gracia te conduzca cada día a Jesús. Y mirándola a Él, tu vida pueda ser una vida como Él, siguiendo el ejemplo que Él nos dejó. La parte final de la lección en el día martes dice así: así como no podemos impedir que el sol brille, sí podemos aislarnos de los rayos del sol. No podemos hacer nada para detener el amor de Dios, pero sí podemos rechazar finalmente una relación con Dios y por lo tanto aislarnos de lo que nos ofrece, especialmente la vida eterna. Así que básicamente esto se resume en: si tú tienes una relación con el Señor, esa relación te va a llevar a la vida eterna. Pero si por tus decisiones condicionas la relación de Dios o tu relación con Dios, Él no va a dejar de amarte, pero no vas a obtener la vida eterna, porque Él amó a todo el mundo, que dio a su Hijo para la salvación de todos, pero solamente serán salvos aquellos que creen en Él. Vamos al día miércoles de la lección, lleva por título Misericordia Perdida. Y para esto vamos a estudiar, vamos a conocer una parábola más. Esta parábola es la del siervo que no quiso perdonar. Se encuentra en Mateo capítulo 18. Así que voy a invitarte a que busques en tu Biblia Mateo capítulo 18. La parábola está a partir del versículo número 23. No vamos a leer todos los textos, pero sí vamos aquí a dar la explicación de esta parábola. Esta parábola, en primer lugar,
responde a una pregunta que Pedro le hizo a Jesús. Y la pregunta de Pedro está en el versículo número 21, que dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Existía una ley rabínica que mencionaba que si alguien era ofendido, podía perdonar hasta 3 veces. Ya la cuarta vez era opcional, pero hasta 3 veces tú sí tenías que perdonar a otra persona. En este caso, Pedro, tratando de mostrar un poco más de compasión, un poco más de misericordia, les dice a Jesús si 7 veces era suficiente. Y Jesús le dijo que no, que en realidad hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y no se trata de en este momento sacar una calculadora y comenzar a multiplicar, a sacar cuentas de cuánto es 70 veces 7. No se trata de eso. En realidad lo que Jesús le estaba diciendo es: nunca te canses de perdonar. Y aunque esto es una realidad, la gran pregunta es: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puedo aprender a perdonar a alguien si tantas veces me ha lastimado? En ese contexto surge la parábola del siervo que no quiso perdonar. Voy a resumir esta parábola porque la parábola habla de un rey que hizo cuentas con sus siervos y fue presentado uno. Este siervo, según el versículo número 24, le debía al rey 10,000 talentos. Es importante comprender las equivalencias de estos costos. El primero tiene que ver con el talento. Un talento equivalía a 6,000 denarios. Está bien, 6,000 denarios. Ahora tú te preguntarás, pastor, ¿y a cuánto equivale un denario? Bueno, un denario equivale al sueldo de un día de trabajo. Así que no sé cuánto es el sueldo por día allí en tu país o donde tú resides, pero un denario es un día de trabajo. Ahora bien, lo que él debía es 10,000 talentos. Mira, si un talento son 6,000 denarios, 10,000 talentos, pues habría que multiplicarlo por 6,000. ¿Sabes cuánto va a dar eso? Va a dar por lo menos 60 millones de denarios. Eso equivale, pues básicamente, a 60 millones de días de trabajo. Este hombre estaba contra la cuerda. Yo me pregunto, ¿cómo es que se llegó a endeudar tanto? ¿Qué hizo para endeudarse de esta manera? Bueno, estaba completamente endeudado, no podía pagar su deuda. Y por ley, si alguien no tenía para pagar la deuda, pues era tomado prisionero él, su esposa, sus hijos, y llevados como esclavos a ver si de esa manera por lo menos podían pagar la deuda. Pero este hombre insistió tanto por su familia, por él, que el rey se compadeció y le perdonó los millones de días que le debía, millones y millones de dólares y miles de años que él jamás iba a poder pagar. El rey le perdonó. Pero cuando este siervo salió contento, feliz, porque había sido perdonado por el rey, en el camino se encuentra con alguien que le debía. Y cuando lo encuentra, lo toma del cuello, dice el texto bíblico, y comenzó a pedirle que le pagara. ¿Cuánto era la deuda de este otro hombre que tenía con este siervo que había sido perdonado? Cuando leemos el versículo número 28, dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 100 denarios, es decir, 100 días de trabajo, ni siquiera era un año. La deuda de este consiervo era nada y era completamente pagable a la deuda que este siervo se le había perdonado. Pero qué frágil es la mente, qué ingrato es el ser humano, que a pesar de haber sido perdonado por Dios, no puede perdonar a su prójimo. Tristemente, la noticia llegó al rey y el rey se molestó, se enojó y al siervo lo entregó a los verdugos a ver qué iba a pasar con su vida. ¿Por qué? Porque actuó de una forma diferente a la que él había experimentado. Él había experimentado el perdón del rey, pero el siervo no quería perdonar a su prójimo.
¿Por qué hablamos de todo esto en el día miércoles de la lección? Porque en realidad el versículo 35 dice así: así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si bien es cierto, el amor de Dios es incondicional, lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y el amor que hemos recibido de Dios espera que nosotros podamos también colocarlo con aquellos que nos deben, con aquellos que nos ofendieron, con aquellos que nos decepcionaron. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mejor dicho, el amar al prójimo es resultado de haber sido amados por Dios. Y alguien dirá: pero pastor, yo conozco gente que dice que ama a Dios, pero que no ama a su prójimo. ¿Qué hay de esas personas? La Biblia dice en 1 de Juan 4, versículo 20, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es importante pensar en el perdón que hemos recibido de Dios para que nosotros podamos perdonar a nuestro prójimo. Vamos al día jueves de la lección. Lleva por título: ¿has recibido gratis? Da gratis. Bueno, seguimos ahora hablando acerca del perdón al prójimo o del amor hacia el prójimo. Hasta aquí hemos entendido qué es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Dios, qué implica el amor de Dios en nosotros, pero el amor de Dios no es completo si nosotros, o mejor dicho, el amor de Dios no va a ser completo en nosotros si es que nosotros no amamos de corazón a nuestro prójimo. Hay un texto que habla justamente acerca de esto y está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo número 12. Dice la Biblia: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este versículo que acabamos de leer, amigos, en realidad es una confirmación a lo que ya Jesús había dicho en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, donde él dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, porque de esa manera todo el mundo va a darse cuenta que ustedes son hijos míos, si se amaren los unos con los otros. Bueno, este versículo trae diferentes lecciones para nosotros. Primero tiene que ver con que esto es un mandato, es decir, es una orden, no es una sugerencia. Es interesante este versículo, porque además de ser un mandato, el mandato es mostrado como algo nuevo, es decir, es un nuevo mandato. Pero alguien se preguntará: ¿qué de nuevo hay en el mandato? Si sabemos todos que debemos amarnos los unos a los otros. Claro, pero anteriormente Jesús había dicho: ama a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Pero ahora Jesús cambió el concepto, cambió el significado, y Jesús ya no dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo: ámense como yo los he amado. Es decir, ahora la calidad de amor, el nivel de amor que Dios espera que nosotros tengamos por el prójimo, es un nivel alto de amor de la manera como Jesús nos amó a nosotros. Ese es el amor que nosotros somos llamados a dar. La pregunta es: ¿qué tipo de amor estamos dando a quien nos ofendió, a quien nos hizo daño? ¿Un amor terrenal, hipócrita, poco sincero? ¿O es realmente un amor como el que Jesús nos ha mostrado a nosotros que también le hemos fallado y somos pecadores? Acá hay dos preguntas que me gustaría responder, y la primera es: ¿cómo es ese amor de calidad que Dios nos está dejando para poder practicarlo? Primero, es un amor redentivo o redentor. Es un amor que busca la redención, que busca liberarnos de la culpa. En segundo lugar, es un amor activo, es decir, no es un amor que está allí
seco, estancado. No, es un amor que siempre está buscando mantenerse en bien con los demás. Es un amor que siempre está buscando mantener buenas relaciones con las demás personas. Ese es un amor activo. Pero además de eso, es un amor sin condiciones, porque así Jesús nos ama a nosotros. Y lo que Él espera es que nosotros también podamos aprender a amar a los demás sin condiciones. La pregunta es, ¿y cómo es posible esto? Porque tú puedes estar pensando y mirándome ahora en pantalla y tal vez en tu rostro con un gesto de pastor, ¿qué está hablando usted? Esto jamás va a ser posible en mi vida porque usted no conoce lo que yo he vivido. Y es posible que yo no entienda lo que tú has pasado, lo que te ha tocado vivir. Pero si Jesús dice que esto es un mandato, es porque es posible. Es posible aprender a perdonar. No perdonar por sentimientos, no perdonar por emociones, es perdonar por decisión. Decisión de estar bien con uno mismo, de aceptar el perdón o de dar el perdón a alguien que nos hizo daño. ¿Cómo esto puede ser posible? Bueno, el texto que hemos leído está en el contexto de las palabras que Jesús dijo a los discípulos cuando Él mencionó, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es el versículo número 5 del mismo capítulo 15, donde hemos leído anteriormente el versículo número 12. Humanamente, amar a alguien, y sobre todo con la calidad de amor que Jesús nos ha dejado, es prácticamente imposible. Pero los versículos anteriores, ¿qué nos dicen entonces? Que primero tenemos que estar siempre con Cristo, porque separados de Él nada va a ser posible. En segundo lugar, hay que permanecer. Permanecer es perseverar. Permanecer es ser pacientes. Que el proceso de amar, el proceso de perdonar no se va a dar de la noche a la mañana. Es un asunto que lleva tiempo, pero tienes que tomar la decisión de empezar a perdonar, a sanar las heridas de tu corazón. Y en tercer lugar dice que cuando el ser humano permanece en él, hay fruto de por medio. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. ¿Te das cuenta? Es verdad, por tus fuerzas no vas a poder aprender a perdonar a alguien, a amar a alguien que te hizo daño. Es prácticamente imposible. Son esfuerzos inútiles que hasta aquí tal vez tú los has vivido. Pero si tú permaneces en Cristo, Cristo va a hacer un milagro tan grande que tú quedarás sorprendido de que el fruto que ahora llevas es el fruto del amor en tu vida. Estamos llegando al final de la lección. Hay muchas cosas que hemos aprendido, pero principalmente 3 cosas. La primera es que el amor de Dios es un amor incondicional. Eso lo entendemos a la luz de la Biblia. En segundo lugar, que ese amor incondicional también debe reflejarse en una relación incondicional. Hay un pacto de por medio, pero va a depender de ti, más que de Dios, poder vivir y cumplir tu parte del pacto. ¿Y cuál es tu parte? La obediencia a Dios como respuesta a ese amor incondicional que Él tiene por ti. Pero en tercer lugar, también hemos aprendido que ese amor de Dios y esa relación incondicional con Él debe llevarnos a que se refleje también en las relaciones humanas, perdonando o aceptando el perdón de alguien. No porque aceptar el perdón nos haga sentir más vulnerables, sino porque en realidad el perdón es para aquel que lo pide o para aquel que lo acepta. El perdón sana a uno mismo y ese es el primer paso para poder amar a quien hasta aquí tal vez nos ha ocasionado mucho dolor. Yo te pregunto y dejo la pregunta de la semana para que tú puedas responder en los comentarios. ¿Qué pasos concretos o qué acciones concretas podemos hacer para que ese amor de Dios podamos nosotros reflejarlo en aquellas personas con quien algún problema hemos tenido y que hasta aquí nos está costando perdonar? ¿Qué pasos concretos podemos hacer? Yo te voy a decir 2 pasos. Tú dirás y escribirás los que tú creas también que son convenientes. Yo coloqué, por ejemplo, número 1, dedicar tiempo para orar por el Espíritu Santo para que pueda Él cambiar primero nuestro corazón. Eso es lo primero que yo escribí aquí. Y lo segundo es orar
y buscar un momento para acercarme y aceptar o pedir el perdón de una persona. Orar y buscar ese momento. ¿Qué otros pasos concretos crees que podemos hacer? Déjalo en los comentarios. Que Dios te bendiga. Si te gustó este video, recuerda de que puedes unirte a la comunidad, suscribirte al canal, pero por sobre todo, no olvides compartir con alguien que hasta aquí no ha escuchado de la palabra de Dios. Si tú conoces a alguien, envíale el video, porque va a ser de gran bendición para la vida de esa persona. Que Dios te bendiga. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.